La razón por la cual muchos no están corriendo a los pies de Cristo como deberían es porque como iglesia solo estamos predicando el amor de Dios. Porque nosotros somos adoradores, fuimos creados para adorar a Dios. Pero cuando esa adoración gira en torno a mí o a un ídolo, eso es un problema grave. El primer pecado del hombre es no verle a Dios como todo satisfactorio y como supremo en mi vida. O sea, ¿cuántos de nosotros cristianos estamos llenos de envidia, somos chismosos, desobedecemos a los padres, pero uno dice, no, yo no estoy dentro de esa lista? Bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Gracias por acompañarnos una vez más aquí a Andrea y a mí. Sebastián, para los que no me conocen, estamos juntos hace... Ya casi 8 años. Casi 8 años. Tenemos 2 preciosos hijos, Jeremías y Zoe, que son los tesoros que Dios nos regaló. Sí. Amamos esta vida de padres, ¿verdad? Sí, padres de niños pequeños. Sí, Hay es una etapa desafiante, pero a la vez tan hermosa. Sí. Y bueno, de verdad que es un honor poder estar con cada uno de ustedes como todos los viernes. Gracias por entrar a este video Sí. o por Spotify también si nos estás escuchando. Te mandamos un gran abrazo donde sea tu lugar en el mundo. Es un honor poder crecer juntos en la palabra. Sabes que a veces, y pensaba en esto cuando estábamos a punto de grabar este episodio, que a veces cuando venimos mucho tiempo haciendo algo en nuestras vidas, esto puede ser para nosotros, puede ser grabar este podcast, y para ti puede ser tu ministerio, tu trabajo, tu llamado, lo que sea. Pero cuando venimos mucho tiempo haciendo lo mismo, tenemos que ser muy cuidadosos que en momentos no perdamos el deseo o la motivación original por el cual empezamos. Sí, porque se pierde en el camino. Se pierde, se mezcla. Sí. Uno, sin darse cuenta, increíble, tus ojos empiezan a cambiar y perdiste ya la esencia original por el cual empezaste esto. Y yo pensaba hoy, cuando empezamos este podcast, que ya son hace 5 años, me acuerdo que nuestra esencia o lo que queríamos no era hacer un podcast y grabar por grabar, no, me acuerdo que queríamos sacar la palabra de Dios a más personas para que puedan oír la palabra de Dios y conocer más a Jesús. Me acuerdo que decía que tenemos que hacer un podcast para que más personas puedan escuchar de Jesús y conocerlo a Él. Y como que cada tanto que hay que volver a eso, ¿no? Esta es nuestra motivación. Y a veces en la vida es bueno hacer una, ¿cómo se dice? Es un reseteo, un reset. Y volver una pausa y recordar. Y la verdad que nos ha sido una alegría porque a través del podcast pudimos conocer a muchos de ustedes que bueno, que cada viernes o cada semana escuchan el podcast de tantos países tan lindos que de verdad, y bueno, en especial esta semana oramos por toda nuestra familia y nuestros amigos de Venezuela. Sí. Sabemos que mucha gente de Venezuela nos escucha. Muchos. Y han estado en nuestro corazón toda esta semana, bueno, todas las noticias de la catástrofe del terremoto. Y queremos que sepan que están en nuestras oraciones, familia, los tenemos en nuestras oraciones constantemente, en nuestro corazón. Esta semana, como te decía, tengo en el corazón pesado por lo que ha pasado, pero recordarnos que nuestra esperanza más grande en momentos de tanto dolor y de tanto sufrimiento es solamente agarrarnos de Cristo Jesús. Sí. Y en momentos de duelo y en momentos de sufrimiento, cuando uno no entiende las cosas que pasan, recordarnos que esta esperanza firme y tan segura que tenemos en Cristo es lo que nos sostiene como iglesia. Sí, la verdad que aquí en la iglesia donde estamos, en Oklahoma, tenemos varios venezolanos y estuvimos orando como iglesia y queremos que sepas, si eres venezolano o nos estás mirando desde Venezuela, estamos con ustedes. Sí. Estamos juntos, oramos por ustedes, ayudamos con ustedes, estamos tratando de desde la distancia hacer lo que podamos. Sí, uno no siempre va a poder hacer todo, claro, pero siempre se puede hacer algo. Y eso es lo importante. Así que... y la verdad te animamos a que si todavía no has hecho algo para ayudar a Venezuela, pregúntate cómo yo puedo sumar con mi granito de arena y ayudar. Hay cosas como estas que no podemos aquí en una frase, en un podcast decir es por esto, por esto, por esto. No hay nada que decir. O sea, no hay palabras que podamos explicar el por qué pasó. Hay cosas... Me pasó que justo los días que más o menos empezaron el terremoto en Venezuela, yo estaba
empezando a leer el libro de Job, más o menos en esos mismos días, y leía y pensaba en eso y decía, Job quedó como, perdió todo en un día y no tuvo explicación. Y dice que se rasgó las vestiduras en el dolor y adoró. Es como que, wow, ¿no? Entonces, queremos que sepan que lo estamos cubriendo en oración y como vos dijiste, la esperanza de Cristo sigue viva. Sigue viva. Él venció a la muerte y en estos momentos es el único ancla al cual podemos anclar nuestra fe, ¿verdad? Sí. Y esto es algo que nos recuerda diariamente, porque en la vida vamos a atravesar este tipo de situaciones donde a veces no va a haber explicación. Sí. Entonces, bueno, queríamos que sepan eso. Un abrazo a todos nuestros Le mandamos un abrazo, oramos por ustedes y aquí estamos juntos en los comentarios. Si son de Venezuela, pongan soy de Venezuela. Si tienen un motivo de oración específico, déjenos ahí que le estamos leyendo. Pónganlo ahí, nos encantaría orar por eso y también la comunidad de VAE. Sí, no, ellos están siempre firmes ahí en los comentarios. Sí. Pero hoy este es un episodio a pedido del público. A pedido de ustedes. Ustedes son los culpables de este episodio. Pero no, la verdad que ya lo teníamos en mente, que era algo que queríamos hacer. Para los que no saben, la semana pasada sacamos un episodio que se titulaba ¿Cómo leer la Biblia? Sin malinterpretarla. Sin malinterpretarla, pero en realidad era cómo leer la Biblia sin malinterpretarla estudiando el libro de Romanos, capítulo 1. Entonces, a pedido de ustedes, este episodio es la parte 2 del episodio anterior. No, encima ponían, quiero parte 1, 2, 3, 100, 200, así. Bueno, si tú fuiste, estarás feliz ahora porque esta es la parte 2, donde vamos a estar estudiando la segunda mitad del capítulo 1 de Romanos. No pudimos la última vez terminarlo todo, pero vamos a estar estudiando la segunda mitad. Y la verdad que Romanos es un libro impresionante. Es impresionante. Uno de los escritos más claros y concisos sobre lo que es el evangelio y nuestra fe cristiana. Si no viste el episodio de la semana pasada, anda a mirarlo. Porque lo vamos a dejar aquí arriba para que no te pierdas. Para que puedas mirarlo porque esta es la segunda parte. También puedes ver esta primero, no pasa nada, pero si quieres puedes ver el otro también para tener más contexto. Eso. Pero el episodio pasado, así en una frase, aprendimos que la palabra evangelio aparece 12 veces en Romanos. Eso es más que en todos los libros del Nuevo Testamento. Y si podemos resumir qué es el libro de Romanos, el libro de Romanos trata sobre el evangelio. Sí. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas noticias de Cristo Jesús. ¿Y qué son las buenas noticias de Cristo Jesús? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de la gloria de Dios, incapaces de salvarnos por nuestras obras, pero la buena noticia es que Dios mandó a su Hijo en nuestro lugar para morir por nosotros y darnos vida eterna. Wow. Esa es la buena noticia. Buenísimas noticias. Del Evangelio. Sí, ¡pum! La mejor noticia. A mí se me quedó de este capítulo, el Evangelio es Jesús. El Evangelio es Jesús. Sí, o sea, como que eso resume como esta primera parte que estuvimos estudiando que se me quedó marcado. Hablamos que estamos en deuda, ¿te acordás? En deuda con Dios. Eso estaba muy bueno. Y en deuda con las personas en el sentido de presentarle a Cristo y que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Ahora, aquí hay algo interesante. En el capítulo pasado terminamos en el versículo 17 de Romanos, capítulo 1. Y el versículo 17, si prestan atención, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el versículo 18, que es donde vamos a empezar hoy, empieza con la palabra porque. En el griego esa palabra da una continuidad a lo que estaba arriba. Muy Entonces, bueno. Aunque nuestra Biblia está separado por un subtítulo, en la carta original lo que está tratando de decir que el versículo 17 está conectado con el 18. Muy bueno. El subtítulo del tema de hoy es El hombre ha ignorado a Dios. El hombre ha ignorado a Dios. Entonces, Pablo dice, Dios revela su justicia en el Evangelio por fe. El justo va a vivir por fe. Entonces la pregunta, ¿por qué el justo va a vivir por fe? ¿Y por qué Dios revela su justicia en el Evangelio? Porque hay otro lado de la moneda que a veces no se menciona mucho. Y es el versículo 18 de Romanos 1. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ahí está el porqué. O sea, la salvación, el Evangelio se revela, la salvación por fe,
pero también al mismo tiempo, como en el Evangelio se revela la salvación, desde el cielo se revela algo, la ira de Dios. Y hay algo que tenemos que, ¿verdad?, aclarar, que la ira de Dios no es un tema popular. O sea, si ponemos el título de este podcast, estudiemos la ira de Dios. Y vamos a decir, ¿qué? No, gracias, ¿verdad? Sí, o sea, de verdad que es un tema que muchas veces, incluso como iglesia, tratamos de ni mencionarlo. Ni mencionar porque incomoda. Claro. O sea, nos incomoda, es un tema fuerte, es un tema duro, pero qué importante es hablar de esto porque también podemos conocer y podemos apreciar mucho más el amor de Dios cuando conocemos su ira. Totalmente. Acá está el tema. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una prédica sobre la ira de Dios? Solo la ira. Y creo, amor, y voy a empezar diciendo esto, de que la razón por la cual muchos no están corriendo a los pies de Cristo como deberían es porque como iglesia solo estamos predicando el amor de Dios. Y eso puede ser controversial, pero ¿cómo si me está así? Eso Dios nos mandó a predicar. Sí y no. Fuimos llamados a predicar porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en los versículos siguientes dice que todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Entonces, creo que la razón por la cual hay tanta gente que como que tiene indiferencia hacia Dios es porque, no, total, siempre me dicen que me ama. Claro. Siempre estoy bien, yo sé que en cualquier momento... ¿Viste cuando tenés algo que vos sabés que siempre está ahí? No lo buscas. Pero cuando se te pierde, lo buscas. Sí. Y creo que con Dios es lo mismo. A causa de que solo hemos hablado, Dios es amor, Dios te ama así como eres, no importa lo que Dios te ama. La gente, bueno. Claro. Pero cuando empezamos a decir, no, si no estás en Cristo, aunque Dios te ama en el sentido que te está extendiendo salvación, la Biblia habla que estás bajo la ira de Dios. Y fíjate que la palabra ira en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra af, que literalmente significa nariz o fosas nasales, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cuando se enoja, el hebreo es un idioma muy gráfico, visual, muy gráfico, y cuando se enoja... Te sale... Respira el humo del toro, ¿verdad? Grandes aspiraciones algunas. Sale el enojo, ¿verdad? Entonces, la manera en la cual el hebreo traduce la ira es como las fosas nasales, la ira. Hay otra palabra también en el hebreo que es hará, que se puede traducir como arder o encenderse. Y en el Nuevo Testamento la palabra ira es orge, que significa indignación o enojo. Ahora, es muy importante que cuando hablamos de la ira de Dios, usualmente nos imaginamos, Dios cuando está enojado, como nosotros. Sí. O sea, pensamos que Dios se enoja como nosotros. ¿Cómo nos enojamos nosotros? Un explote de ira incontrolable donde decimos cosas que después nos arrepentimos o hacemos cosas que después nos arrepentimos. Sí. Ahora, yo quiero aclararte, Dios no se enoja como nosotros. Dios, no es que cuando la ira de Dios se manifiesta, Dios está en el cielo en un explote de ira incontrolable y Él mismo ni siquiera se puede controlar. No, esa es la ira caída del hombre. Eso es tan interesante. Claro. Cómo nuestras emociones están caídas y están estropeadas porque vivimos en un mundo caído y gobernado por el pecado. Entonces, nuestra carne, nuestra naturaleza son gobernados por un mundo caído. Claro. Entonces, imagínate a un Dios que también tiene emociones, que tiene amor, que tiene enojo, que tiene todas estas emociones, pero en una manera como perfecta, ¿no? Claro, porque aunque Dios no se enoja explotando incontrolablemente como nosotros, no quiere decir que Él no sienta enojo. Claro. En la Biblia vemos donde Él siente cosas. Ahora, Tomás de Aquino, por ejemplo, dijo, la ira de Dios no es pasión irracional, sino juicio santo. Y esto es importante que empezamos a entender en este episodio. Que el tema de la ira de Dios, más que una pasión irracional e incontrolable, es algo judicial. Es un juicio santo. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos muchísimo temor o respeto a la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que si uno viola la ley, el juicio va a caer. Claro. Y va a tener que ir a un tribunal y va a haber un juez. Claro. Y ese juez, aunque está en su silla con el martillo, capaz no está arrebatado de ira, pero capaz en su martillo bajando y dice culpable, tú eres condenado y puedes al resto de la vida en la cárcel. O sea, el poder que tiene ese juez de determinar que eres culpable es lo severo.
Sí. Entonces, lo mismo con Dios, entender que la ira de Dios es eso, es algo judicial, es algo que Él tiene la capacidad de, ¡boom!, marcar una línea y algo que puede afectar el resto de la eternidad. No es tanto como a veces pensamos que Dios, ¡pum!, explotó y hace cosas al azar sin pensar. Entonces, me gustó esa perspectiva de cómo Dios tiene sus emociones, ¿verdad? De una manera tan bien controlada, no como nosotros que muchos de nosotros, ¿verdad? Explotamos en momentos de ira, de enojo, todo se sale de control, pero no es así con Dios. No. Me gustó esa perspectiva judicial. Sí. Por eso la ira de Dios describo de esta manera, es su justa, esa palabra es importante, justa indignación manifestada a causa de su santidad, por causa de que Él es tan santo, pero es provocada por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia. Sí. Por ejemplo, no hace falta leer mucho la Biblia para darnos cuenta lo severo del juicio santo judicial de Dios, de su ira. Por ejemplo, el diluvio. Dios se arrepintió de haber creado al hombre y mandó un diluvio donde todos los seres humanos perdieron la vida, a no ser por una familia, la familia de Noé. Luego Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo, las plagas de Egipto, el pueblo de Israel que murió en el desierto 40 años por haber desobedecido a Dios, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño y fuego los consumió en ese mismo momento de la presencia del Señor, o el famoso día del Señor que habla el Apocalipsis, que va a ser un día temible. Ananías y Zafira también se me viene. ¿Te acuerdas que hicimos un episodio que caen muertos por mentir? Ananías y Zafira. Entonces, vemos que severo. La ira de Dios no es un juego, es una realidad. Así como el amor de Dios es una realidad, la ira de Dios es una realidad. Y es importante que entiendas esto. R.C. Sproul una vez dijo, si tropezamos ante la ira de Dios, tropezaremos ante la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no entiendo lo estricto y judicial y perfecto y santa que es la ira de Dios, yo tampoco voy a valorar y entender la cruz como debería. Entonces, el entender el peso de la ira de Dios me ayuda a entender el peso de la cruz. Claro, están yo conectados. Puedo valorar más. Claro, está conectado. Entonces, muy bueno. Fíjense que el versículo que leímos, el versículo 18, decía que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esto quiere decir que la ira de Dios ya se está revelando. No es que la ira de Dios se va a revelar en el Apocalipsis. No. Para aquellos que no están en Cristo, la ira de Dios ya se está revelando contra ellos. El problema es que uno cree que en realidad uno está bien y dice, no, pues yo no noto la ira de Dios sobre mi vida. Yo no, porque comparamos a veces como con eventos del Antiguo Testamento y decimos, uy, no, menos mal estamos en el Nuevo, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento se abría la tierra en dos y los tragaba, caía fuego del cielo y los quemaba. O sea, decíamos, eso sí que era Dios enojado. Hoy pensamos que a veces el Dios del Antiguo Testamento era malhumorado y el del Nuevo Testamento es amor y paz. Y Él es el mismo. Pero es el mismo. Claro. Él no cambió, Dios es siempre igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es importante que entendamos. Dios no cambió, pero la manifestación de su juicio ha cambiado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Mateo capítulo 13, Jesús cuenta esta parábola en el cual el reino de los cielos es semejante a una red de pescadores que se echa al mar y se recoge todo tipo de clase de peces. O sea, entran todos, buenos y malos. Justos e injustos. Y cuando se llena, sacan la red a la playa y se sientan y recogen los peces buenos en canastas, pero echan los malos. Así será el fin del mundo. O sea, en el fin saldrán los ángeles de Dios y separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego. Ahí será el llanto y crujir de dientes. En el fin va a haber la separación. Sí. No es que en el fin va a haber el juicio. El juicio ya está. La ira de Dios ya empezó. Porque dice Romanos, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Ya se está revelando. Pero el momento de la separación va a ser en el fin. ¿Y eso por qué es preocupante? Porque ahora puede que estemos todos juntos y parezcamos justos, cuando en realidad no somos. Por eso en la parábola, ¿te acuerdas del trigo y la cizaña? Sí. Que los servidores dijeron, vamos a ir a arrancar las cizañas. Y son tan parecidos. Y son iguales. Y el Señor le dice,
déjelo crecer juntos. Sí. Entonces, por eso muchos dicen, no, pero yo no veo la ira de Dios en mi vida. No, es que Dios está dejando. Sí, qué preocupante esto, porque uno puede creer toda su vida que, ¿verdad? Que está, como dijiste, ahora estoy haciendo como que viviendo esta vida relajada espiritualmente, pero como dijiste, este trigo, el trigo de la cizaña, qué gráfico tan interesante que hizo Jesús ahí, de cómo Dios le dijo, no, dejen crecerlo juntos. Crecer juntos. Entonces, yo lo que quiero que hoy entendamos en este episodio, aunque no sea un tema popular, puede revolucionar tu fe y cómo ves el amor de Jesús, es entender la seriedad de la ira de Dios. Es algo muy serio y muy pesado. Por eso D.A. Carson, teólogo que me gusta mucho leer, dice, ¿quieres ver la ira de Dios? Mira la cruz. En otras palabras, ¿tú quieres ver cuán severa es la ira de Dios? Fija tus ojos en la cruz. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, mira la cruz. ¿Por qué? Porque a veces pensamos la cruz es la manifestación del amor de Dios por nosotros. Sí, pero al mismo tiempo es la manifestación de la ira de Dios contra su propio Hijo. Siendo Él completamente santo, inocente y sin pecado, pero llevando todos nuestros pecados sobre Él, muriendo una muerte y muerte de cruz, siendo golpeado, abusado, escupido, rechazado, y vemos que Dios no interviene. En un momento Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿querés ver la seriedad de la ira de Dios? Mira la cruz. Ahí nos vemos. Incluso ese momento fue lo único en todo el ministerio de Jesús que para Jesús fue algo difícil. Sí. Porque él en un momento en Getsemaní antes de la cruz, él dice, Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Cuando él dice copa, es muy probable, los teólogos dicen que él se estaba refiriendo a la copa de la ira del Señor, que todo el Antiguo Testamento menciona. Lo único que Jesús dijo, en realidad, esto yo no quiero, Dios, era llevar la ira de Dios sobre él. Sí. Entendía lo que... Porque él entendía la ira. Y imagínate cuántas cosas difíciles Jesús enfrentó en su ministerio. Fue rechazado por su familia decía que estaba loco, pasó tentaciones, pero lo único que él dijo, Señor, si es posible, fue beber la ira de Dios. Entonces eso te ayuda a entender, híjole. Y también eso, algo que me hace pensar mucho en tantos sacrificios que se hizo en el Antiguo Testamento, con tantos sacrificios, tantas muertes de sangre inocentes, de animales y corderitos, aún así no eran suficientes. No. O sea, eso te hace entender un poco cómo la sangre perfecta de Cristo fue completa y fue aceptada porque fue una sangre perfecta, pero todos los otros sacrificios no perdonaban los pecados. No. Y como dijiste, eso es súper interesante, cómo Jesús entendía la ira de Dios y él dijo, Señor, si es posible. Él pidió que pase, pero al final dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Entregó. En ese momento él entrega su voluntad. Sí. En ese momento él rinde su voluntad y gloria a Dios que Menos hizo mal. eso. Sí. Porque ese fue el regalo más grande. Nosotros no íbamos a poder, jamás. No. Ahora, si seguimos leyendo, entonces vemos el versículo 18, que ya aprendimos que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad. Ahora uno dice, ¿cuál es el pecado por el cual la ira de Dios se está revelando? La última parte del versículo 18 dice, contra los hombres que con injusticia, aquí está nuestro pecado, restringen la verdad. ¿Cuál es el pecado del hombre? Restringir la verdad. ¿Qué quiere decir restringir? Eso se puede traducir como suprimir o reprimir. Empujar hacia abajo significa esto en el griego. Entonces, todo hombre en el planeta Tierra, por naturaleza, restringe la verdad de Dios. De que hay un Dios sobre él, al cual él va a tener que rendir cuentas. Sí. Así como cuando uno tiene algo que no quiere pensar, por ejemplo, puede ser una deuda que pagar o una cita que no quiere ir o algo de... Y cuando se te viene vos, ay, no, mejor ni pienso. Sí, me voy a distraer con algo. Empujo hacia abajo ese pensamiento. Sí. Bueno, todos los hombres por naturaleza empujamos hacia abajo la idea de un creador. Por eso el ateísmo, por eso el agnosticismo. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere afrontar la idea de que él no es Dios, de que hay un Dios que es el culpable en el sentido de que todo esto exista. Él fue quien creó esto. Y dice, el pecado es esto, restringir la verdad. Por eso en el versículo 19, miren lo que dice.
pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Wow. ¿De quién estaba hablando aquí cuando Pablo decía ellos? Algunos dicen de los gentiles, algunos dicen de los gentiles, pero también de los judíos. Pero en realidad aquí entramos todo el mundo. Cuando Pablo dice ellos, entramos todos. ¿En qué sentido? De que nadie tiene excusa, dice Pablo, de que Dios no exista o de que Dios no esté ahí. Porque todos, mira lo que dice, conocemos a Dios o se nos hizo evidente su creación o su presencia con toda claridad, no más o menos ahí. Con toda claridad, dice. Con toda claridad. Y uno dice, ¿cómo? Sí. Por medio de lo creado. Siendo entendido por medio de lo creado. O sea, todo esto que dice acá, sus atributos, su eterno poder y su divinidad, están siendo entendidos por medio de lo creado. Claro. Qué loco. ¿Y cómo termina? Que no hay excusa. No hay excusa. Esa es la parte que a mí más me mueve, porque, o sea, no hay excusa. Claro, literal. Todos conocen a Dios, no en el conocer íntimo, el que Jesús dijo, el que conoce al Padre a mí será es la vida eterna, no, que todos conocemos el conocimiento de que sabemos que hay alguien. Por eso esa famosa pregunta que a veces hacen y dicen, pero ¿qué hay de la persona o la persona que vive en una isla apartado del mundo y nunca escuchó el evangelio? ¿Va a ir al infierno porque nunca escuchó el evangelio? Y la respuesta es, él no va al infierno porque nunca escuchó el evangelio. La persona que no es salva es no porque no escuchó, sino porque en su mente, en su corazón, él ya tenía un conocimiento de Dios por medio de lo creado. Porque él pudo ver y puede ver que hay un creador detrás y aún así todo ser humano reprime la verdad. Y nos creamos ídolos a nuestra imagen. Por eso dice acá en el próximo versículo, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vano en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿ves? Eso es lo que él está diciendo. No tienen excusa porque ya el poder de Dios, su eternidad y su divinidad se puede entender por medio de lo creado. Aunque nunca escucharon el evangelio, ya entendieron. Y aún así, se hicieron ídolos. No hicimos ídolos. Reprimiendo de estatuas, de cosas o de nosotros mismos. Eso es la idolatría, literalmente reprimir esa verdad. Sí. Aunque sé que hay algo, yo lo quiero ver, lo quiero tocar, eso. Hago una imagen de eso y adoro. Es un tema de adoración. Entonces, estos pasajes son tan importantes que entendamos, porque Pablo lo que estaba diciendo aquí es crucial, porque él decía, nadie tiene excusa, porque si estás vivo, estás en este planeta, y si estás en este planeta, viste la creación, viste el cielo, el agua, la tierra, los árboles, los animales, y la creación de Dios es el testigo número 1 de la existencia de Dios. Ahora, aquí está el grave problema. La pregunta que tenemos que hacer no es si tú conoces a Dios o si vas a la iglesia o si ya escuchaste el evangelio, no. La pregunta que tenemos que hacer es si estamos honrando a Dios como a Dios. Sí. Fíjate que en ese versículo que leímos recién, 21 dice, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. El pecado no es solo conocer a Dios y desobedecer, no. Es no honrar a Dios como a Dios. Ese es, por ejemplo, como vos decías, es un tema de adoración y de idolatría del corazón, donde no le ponemos a Él en el lugar que Él se merece y ponemos a otra cosa en el medio. Eso se puede traducir, no lo glorificaron como a Dios. Es que todo en la vida, nosotros somos adoradores natos, o sea, nacemos siempre siendo adoradores. Sí. Claro, pero ¿qué pasa cuando como dijiste, esto pasó por ejemplo en el Edén, dejaron de ver la gloria de Dios
Y dijeron, no, pero yo puedo ser como Dios. Claro. El engaño fue eso, de, no, ahora tú puedes recibir la gloria, tú puedes ser grande, tú puedes ser como Dios. Sí. Y ese es el error número 1 del ser humano. Porque nosotros somos adoradores, fuimos creados para adorar a Dios. Pero cuando esa adoración gira en torno a mí o a un ídolo, eso es un problema grave. Sí. Hacemos ídolos constantemente, en el corazón primeramente, pero luego también lo queremos traer a la vida real. Claro, por eso acá prestar atención, pues esto es muy importante. A veces pensamos que el enemigo o mi problema es el pecado que yo estoy cometiendo, con el que estoy luchando. Pero en realidad no. Porque ese pecado ya es una consecuencia de que yo ya no estoy honrando a Dios como a Dios, ya no lo estoy glorificando como a Dios, ya no estoy poniéndolo a Él como lo más importante en mi vida y por consecuencia estoy acudiendo a ese pecado. ¿Me entendés? Entonces, el primer pecado no es desobedecer, mirar o cometer la acción de pecado. El primer pecado del hombre es no verle a Dios como todo satisfactorio y como supremo en mi vida. Cuando yo dejo de verlo a Él como todo, ahí mi corazón abre la puerta a todos los otros pecados. Claro. El primer gran pecado es dejar de adorar a Dios. Ahí empieza. Adorar en el sentido de no cantar una canción, no, adorar de tenerlo a Él, honrarlo como a Dios, como dice aquí. Como supremo, suficiente. Por eso, como el eterno. Fíjate que Pablo dice en el versículo 21, no lo honraron como a Dios. Y en el versículo 22 y 23 dice, ahora esto es lo que pasa cuando no honras como a Dios. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios por una imagen en forma de hombre corruptible. Acá, esa palabra cambiaron aparece 3 veces en estos pasajes que estamos leyendo en Romanos. La palabra cambiaron en el griego se puede traducir como cambiar o intercambiar. Y fíjate qué importante. Lo primero que el hombre cambia o intercambia, hace un exchange, ¿verdad? Como que tú me das eso, yo te doy esto. El primer intercambio que hace el hombre que destruye el resto de la vida es cuando intercambiamos el valor supremo de la gloria de Dios en nuestros corazones por algo más que ni siquiera vale lo mismo, pero nosotros lo intercambiamos igual. ¿Me seguís? Sí, o sea, por eso dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Eso quiere decir una gloria perfecta, santa, justa, por la imagen de un hombre. Y aún así la cambian. Y aún así cambiaron. Después vemos que en el versículo 24 vuelve a decir, dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza de su lujuria, de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos, otra vez anoten, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora ya no están cambiando la gloria, ahora estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. Por la mentira. Pero ¿qué pasó? Para creerme la mentira, yo primero tengo que cambiar la gloria. ¿Entendés? Adán y Eva, para creerse la mentira de la serpiente, ellos primero tuvieron que haber dejado de acudir al árbol de la vida. Claro. Ya no estaban en el árbol de la vida, ya estaban en el árbol del bien y del mal. Ya cambiaron la gloria. Vamos bajando, ¿no? Porque intercambiamos la gloria, intercambiamos la verdad por la mentira. Y dice, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Y el tercer y más último escalón es esto. Dice, por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres, otra vez, tercera vez, cambiaron. ¿Qué cambiaron ahora? La función natural por la que es contra naturaleza. O sea, el último ya es la completa degradación del ser humano. Eso. Cuando ya vamos completamente en contra de la esencia y la naturaleza con la cual Dios me creó. Pero fue un escalón. Claro. No vamos directo ahí. Un descenso gradual. Es un descenso gradual. Sí. Y si prestaron atención mientras leíamos, así como 3 veces dice cambiaron, 3 veces también dice Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque Dios no solo dice, me cambiaron. No. Al cambiar a Dios, Dios dice, ok, yo te entrego. Sí. Ahora, ¿a qué te entrego? Uno dice, al diablo Dios nos entregó. No. ¿Sabes a quién te entrega Dios? A ti mismo.
Y lo peor que Dios puede hacer es entregarnos a nosotros mismos. O sea, que nosotros seamos nuestros propios dioses. Es lo peor que nos puede pasar. Fíjate que la primera vez que dice Dios los entregó, dice Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Por eso C.S. Lewis decía, me encanta esa frase porque él dijo, al final de la vida va a haber dos clases de personas. Aquellas que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quien Dios le dice, hágase tu voluntad. Dios mío. ¿Entendés? Y esto... Eso es fuerte. Claro. Verlo de esa manera, porque siempre decimos, Señor, hágase tu voluntad, pero es como te da el otro lado de la moneda. O sea, lo peor que nos va a poder pasar es que Dios te diga, ok, hágase tu voluntad. Y así como el hombre cambió la gloria de Dios, Dios lo entregó. Dios lo entregó y Dios lo entregó. 3 veces el Señor entregó. Por eso hoy estos versículos nos tienen que desafiar porque incluso me llama la atención, amor, que lo primero al cual Dios entrega al hombre después de cambiar su gloria es a la impureza de la lujuria de sus corazones. Lujuria es la palabra relacionada con sexualidad o pecados sexuales. Sí. Y tú que estás viendo esto seguro vas a estar de acuerdo con esto, pero hoy vivimos, creo yo, en la generación más hipersexualizada de la historia. Sí. Todo está sexualizado. Las series, los comerciales, las redes sociales. O sea, donde tú mires está la sexualidad, ¿verdad? Sí, claro. Sobreexpuesta. Claro. ¿Por qué? Porque esta generación fue entregada. Dios la entregó a la impureza de sus lujurias. Y hay tantas verdades que deben que uno empieza a ver lo que está pasando en nuestra sociedad y uno dice, ¿de dónde viene esto? No, es que Dios nos entregó a nosotros mismos. Todo lo que estamos viendo hoy, donde por año 73 millones de bebés son abortados. Imagínate eso. 73 millones. Más de 6.3 millones de personas están siendo tratadas y explotadas sexualmente por día. No por año, por día. 6 millones de personas que están siendo tratadas y explotadas sexualmente. Y cada minuto alguien es asaltado sexualmente o agredido sexualmente y cada 9 minutos es un niño. Entonces, yo quiero que tú veas lo que hoy nosotros estamos viviendo. Es lo que Pablo estaba diciendo hace 2000 años. Ya la palabra lo estaba describiendo. Fíjate que él termina diciendo esto. Están llenos, hablando de este tipo de personas, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleito, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y ahí termina el capítulo 1. Esa lista estaba... Uno se siente tumbado después de leer. Como que claro. Uno se siente como que pesado. Porque uno, te confronta. Y ten mucho cuidado, y esto estaría bueno para una parte 3, pero ten mucho cuidado de que al leer todo esto que digamos, no reacciones de esta manera. ¡Qué mal está el mundo! Pero yo estoy bien. Claro. Dios está conmigo. No. Aquí estamos tú y yo también. Sí. Aquí esto no es para los que no. Aquí también, y mucho de esta lista estamos nosotros. Es cierto, como hablamos hace unos episodios anteriores de los pecados respetables y los pecados escandalosos. Hay muchos pecados, por ejemplo, que tal vez tú dices, yo no cometo maldad, avaricia, homicidio, pleito. Pero después, cuando uno empieza a leer, chismosos. Uno puede ser chismoso, un pecado súper respetable. Desobediente a los padres. Sin amor. Indignos de confianza. Sí. Llenos de envidia. O sea, ¿cuántos de nosotros cristianos estamos llenos de envidia? Ajá. Somos chismosos, desobedecemos a los padres, pero uno dice, no, yo no estoy dentro de esa lista. Pero cuando uno lee y dice, no. Sí. ¿Verdad? O sea, yo necesito correr hoy a los brazos redentores de Dios porque esto también me compete a mí. Y el capítulo 2 de Romanos
Pablo toca esto que estamos hablando. Pero en queremos cerrar con esto. La Biblia nos enseña en el Romanos 1 que la ira de Dios se está revelando contra toda esta lista que vimos. Pero aquí está lo que hoy queremos decirte. Que si tú estás en Cristo Jesús y rindes tu vida a Jesús, las buenas noticias, aunque ya entendiste las malas noticias, pero las buenas noticias es que Jesús bebió la copa de la ira de Dios en la cruz para que tú no la tengas que beber. Imagínate eso. Esas son buenas El trago noticias. amargo lo llevó Jesús en la cruz. Para que hoy en Él tú puedas no... esto no significa que la ira de Dios dice, ay, no, entonces no voy a manifestar mi ira. No, Dios ya manifestó su ira en la cruz. Pero en Cristo tú ya eres perdonado. Wow. ¿Por qué? Porque aunque la ira de Dios es severa y es justa y es santa y toda nuestra vida va a ser vamos a pasar delante del tribunal de Dios, al mismo tiempo el Antiguo Testamento está lleno de pasajes donde dice el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira. Qué bendición que Dios es lento para la ira. Ahora que entendemos la ira, decimos gracias, Señor, porque eres clemente y lento para la ira y grande en misericordia. Y que Dios es paciente, como dice la Biblia, que Él es paciente porque Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y tenemos que, yo creo que hoy tal vez ser más agradecidos por esa oportunidad que tenemos y del tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de tanta gracia, donde la verdad está siendo expuesta de una manera tan radical en estos tiempos. Tenemos que ser sabios y saber abrazar y entender el tiempo que estamos viviendo. Amén. Porque estos tiempos de gracia no sabemos cuándo será el fin y el día del Señor, el día del juicio. Pero el día de hoy, si estamos vivos y si estás escuchando esto y si tenés la oportunidad de tener respiración y de poder estar vivo, es un gran tiempo para nosotros como iglesia. Y aprovechar que hoy Dios te está extendiendo la salvación. Efesios habla de que cuando no estábamos en Cristo éramos hijos de ira. Y yo a veces esto es difícil decir, pero yo tengo que decirte hoy que si tu vida no está rendida a Cristo, tú no eres hijo de Dios. La Biblia define que aquellos que no están en Cristo son hijos de ira. Pero en el versículo 4 de Efesios capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestro delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Wow. Por gracia ustedes son salvados. Entonces, hoy tú puedes ser salvo estando en Cristo y entregándole tu vida a Jesús. ¿Cómo? Ahí mismo diciéndole, reconociendo tus pecados, arrepintiéndote de corazón y confesando a Jesús como tu Señor y Salvador. Qué increíble. Las mejores noticias que vas a escuchar en tu vida, Amén. Aparte de todas las buenas que tenemos en la vida, estas son las mejores. Cuando uno entiende la gravedad y lo amargo del pecado y de la ira de Dios, uno valora y disfruta más la dulzura de su perdón, de su gracia, de su amor. Amén. Y esas son las mejores noticias así del es. día de hoy. Pero bueno, ¿qué episodio? Estuvo fuerte. Sí, yo estoy difícil así como de tragar. Atajando. Si querés, yo te recomiendo volverlo a escuchar porque hablamos mucho. Pero vos sabés que me gusta, está bueno, como que incluso... Un estudio. Sí, ir profundo Estos a la Biblia. Episodios bien profundos, pero vemos que a muchos... Vuelven a poner, si les gustaría una parte 3. Sí. Hacemos parte 3. Nosotros escuchamos a nuestra gente. Bueno, pero ¿tu hashtag de hoy cuál es? A ver. Tengo un hashtag que se me quedó. ¿Cuál? Hashtag. Esa no la vi venir, a ver. No hay excusas. Esa está buena. Esa está buena, ¿te gustó? Esa está buena. Me gustó. Ya me robaste. Dije, no, si pongo la I, no, pensé bien. No hay excusas. Me gusta, yo voy a usar el mismo. No, ese es cuando no tenés inspiración. No, es que me gustó, no hay excusas. Porque siento eso, o sea, cierto, no hay excusas, ya. Y eso te mueve a accionar. Me encanta. Vamos Pero bueno, con ese. No hay excusa para vos tampoco que enviaste video. Sí. No le envío porque va a quedar como muy... No. Che, te mando este episodio que es sobre la ira de Dios. La ira de Dios cae en tu vida. Bueno, familia, gracias por escucharnos. Nos vemos aquí la próxima semana. Si Dios quiere, en Bye Podcast. Nos vemos. Chau, Bye. chau.